Bueno, el día de hoy, en este seminario gratuito de lo que es la crisis de pánico en universitarios, análisis de casos desde la terapia sistémica breve, tenemos a Viviana Tartakovsky Pessoa, docente el diplomado de terapia sistémica breve y de psicoterapia infanto-juvenil, quien nos acompaña en el día de hoy y que, bueno, obviamente nos va a ilustrar este tema tan interesante, tan actual también y tan necesario de abordar con adolescentes. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, Adrián, muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos por hoy día, ¿cierto? Que es un día post-navideño, algunos tuvieron que trabajar hoy día en la mañana, es difícil en verdad, así que las y los felicito, ¿cierto? Por hacer este esfuerzo, muchas gracias también a Adrián por sus lindas palabras, así que espero que también todos ayer hayan tenido unas preciosas fiestas con su familia, con sus seres queridos, etc. Así que muchas gracias, voy a tratar de aprovechar lo más posible este ratito para sacarle el provecho al máximo. Y como sabe Adrián, ¿cierto? A mí me gusta harto que participen, si alguien tiene alguna pregunta, no tenga susto en preguntar, yo creo que las preguntas nos iluminan muchas veces aspectos que son puntos ciegos en nuestra quehacer como académicos, como docentes, así que al contrario, ya bienvenida a las preguntas en distintos momentos de la presentación y también voy a tratar de no extenderme tanto para que al final de la presentación también podamos hacer algunas preguntas en relación a lo que les preparé para hoy día, ¿ya? Así que primero Perfecto. los honro y los felicito por estar un 26, ¿cierto? En este espacio conversacional, porque de todas maneras, en el fondo, es digno de cualquier cosa, ¿cierto? Como me parece súper, como, eh, como decirlo, es digno ay, no sé, ¿qué me pasó aquí? Me fui a otro lado, espérenme un poquito de compartir pantalla, pero algo, ahora sí, bueno. O sea, es digno de elogio. Oh, me fui, chuta. Me fui de la reunión, todo mal. No, te Amor. escuchamos aquí. Estamos acá viéndote. Perfecto. Compartí pantalla y algo pasó que no sé qué. Sí. Vale, ya, ¿me escuchan y me ven? Ya, excelente. Sí. Yo tengo como tu Zoom abierto, perdón. Entonces voy a ir acá. No sé por qué no puedo volver al Zoom actual. Espérame, Adrián, y ahí ya Sí, compartí. sí. Cosas de la tecnología. Sí, no hay problema. Mientras tanto, yo les voy a ir indicando que durante el transcurso de la ponencia se va a compartir el link de asistencia, por lo cual ustedes tienen que estar atentos a ir revisando el chat con el link de la asistencia, ¿ok? También comentarles que si quieren tener su cámara encendida para este espacio, mucho mejor también y se agradece a las personas que lo tienen así, porque también facilita un poco la interacción digital que tenemos aquí en el día de hoy. Así que les voy a pedir eso, si pueden tener su cámara encendida, mucho mejor y se va a agradecer también. Ahora sí, ya. Ahora ya puedo compartir pantalla. Bueno, Algo le pasó. Ay, siempre me pasa algo con esto. Espérenme un poco, queridos, porque no sé qué pasó. No puedo compartir ujú. pantalla, pero ya lo logré. Voy a poner una pausa. Pero este computador me ocupa más de una persona en mi casa, como muchos de ustedes probablemente lo hacen, así que muchas gracias por la paciencia. Qué bueno verle las caritas, ¿cierto? Porque ver puras cámaras negras es como un déjà vu para los que trabajamos en docencia, ¿cierto? Es como volver a la pandemia, así que bienvenida Priscila, Cielo, qué lindo tu nombre, Diana, Soledad, Fernando, bueno, tantos y tantas que les doy las gracias por la paciencia y por esperarme este ratito. Hoy día les traje un tema que es súper importante porque quizás muchos de ustedes trabajan en instituciones de educación superior y les ha tocado, ¿cierto?, un incremento en las crisis de pánico. Y a veces la verdad es que los colegas que trabajan, ¿cierto?, en distintos sistemas y que no son psicólogos ni psicólogas no saben muy bien qué hacer frente a estas situaciones que estamos viviendo de manera, podríamos decir, global y a nivel también país con mayor particularidad, ¿ya? Bueno, Adrián ya me presentó, mi nombre es Liliana Tartakovsky Pessoa, yo soy directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. Tengo una hija que se llama Amanda, que la pueden ver ahí, ¿cierto? Con su autorización, que tiene 9 años, va a cumplir pronto 10. Y bueno, soy magíster en terapia familiar hace harto tiempo, ya llevo unos 20 años trabajando con familias, parejas, siendo docente universitaria. Y ahora estoy haciendo mi doctorado, lo que tiene que ver con mediación parental digital, que en el fondo tiene que ver, como decía Adrián, con algo que me apasiona mucho, que es cómo los adultos regulamos el uso de pantallas en los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Ya? Entonces, si se me sale algo por ahí, les pido de alguna manera disculpas porque yo estoy súper como comprometida con ese tema y es algo que me importa mucho. Yo creo que no le podemos delegar el día a día en
un diario de acá de Chile, ¿cierto? Que no haya pantallas en los colegios, pero los primeros que tenemos que hacer esa regulación o mediación parental digital somos las padres, las madres y los cuidadores principales. ¿Ya? Entonces vamos a hablar hoy día de lo que nos convoca, que es, en el fondo, crisis de pánico en universitarios. Y para eso, ¿cierto? Lo primero es cómo saber que estamos en un contexto actual de complejidad. Por eso les traje algunas láminas con algunos datos como importantes de la salud mental en Chile. Hay un concepto de la bioética que se acuñó hace algún tiempo atrás, que nos hablaba de que estábamos viviendo una sindemia, porque estamos viviendo múltiples crisis, no solo de salud, sino que también la economía, la política, ¿cierto? Hay un cierto como desconcierto en función de a dónde va la micro, ¿cierto? Como se dice en Chile, ¿cierto? ¿Para dónde vamos? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cierto? Está el cambio climático. Hay distintas afectaciones que nos han pasado como seres humanos. También les voy a hablar un poquito del construccionismo social, que es desde donde yo me paro para ver la realidad, desde mi rol como psicóloga sistémica. Leí y les traje también un caso clínico para iluminar distintos conceptos y estrategias e intervenciones que en este caso con esta estudiante a mí me sirvieron un montón, ¿ya? Y algunas reflexiones finales que tienen que ver con algunos conceptos que yo creo que son centrales para que nos pongamos de acuerdo y podamos lenguajear de alguna manera cómo ayudar a estudiantes que están en una afectación psicológica relevante en un contexto tan complejo como el que están, ¿ya? ¿Qué les traje acá? Es cierto, en el fondo, han hablado que estamos en sindemia, que quiere decir que estamos viviendo múltiples crisis psicológicas al mismo tiempo. Y esas se suscitaron a partir de la pandemia, pero si se fijan, han seguido hasta el día de hoy, ¿ya? Tenemos incluso, ¿cierto? Podríamos decir, una incertidumbre permanente en lo político, en lo social, y claramente los grupos más en riesgo que han estado en estas circunstancias son los niños, las niñas. Ustedes saben que hay récord que tenemos en Chile de la peor salud mental del mundo de antes de la pandemia en nuestra infancia, y todo eso se ha agudizado en los últimos tiempos, y así lo dice la mayoría de la literatura y las investigaciones en infancia y adolescencia. También nos pasa que los cuidadores principales estamos cansados, ¿ya? Todas las investigaciones de la ACT, de la Católica, por ejemplo, ahí les traje alguna el año pasado, hay miles, nos hablan de que los espacios organizacionales sí están más duros. Si ustedes piden hora, ¿cierto?, en un consultorio, quizás ustedes, colegas, trabajan en algún consultorio, cuesta mucho encontrar una hora, y la gente pide a gritos, ¿cierto?, atención en salud mental. Y la verdad es que no existen espacios, podríamos decir, públicos que aguanten o sostengan esas necesidades psicológicas. Y por otra parte, los colegas y las colegas que están en consulta privada tienen sus consultas llenas y a precios que son poco accesibles para lo que gana un chileno o chilena promedio, ¿cierto? Entonces, de algunas maneras, estamos en una crisis psicológica muy importante, y si ustedes me preguntan, humildemente mi opinión es que nadie se ha hecho cargo mucho de eso, y así como nos vacunaron a todas y a todos, yo siempre digo, pues ojalá hubiera dispositivos de salud mental, no solamente individuales, ¿cierto?, sino que también grupales, muchas veces comunitarios, que pudieran sostener estas dificultades que presentamos muchas de las personas que cuidamos niños y niñas, o muchas de las personas que trabajamos cuidando a otros, ¿cierto? En el caso de ustedes, que son colegas, estamos todo el rato co-cuidando y poco nos autocuidamos, ¿ya? También les traje este otro dato que es importante porque en el fondo, como en términos sintomatológicos, lo que más se ha visto es que las personas, estos son datos 2022, ¿cierto? Y algunos incluso 2023, que se los puedo mostrar en otra ocasión, o tenemos más irritabilidad, o se ha deteriorado nuestra calidad de sueño, existen más cuadros depresivos y ansiosos, porque ustedes saben que las crisis de pánico están en ese marco, ¿cierto? En el marco de los trastornos ansiosos. Y en el fondo ahí hay estudios distintos en distintos momentos del año. Si se fijan, hay gente que dice que estamos consumiendo más alcohol, más droga. El estudio reciente de CONACE dijo que era más bien al revés, pero en la población infanto-juvenil, no en la población adulta. Entonces, de alguna u otra forma, estamos en un contexto de alta incertidumbre, pero sí podemos decir que estamos en un contexto de incertidumbre y complejidad, ¿ya? Y que levante la mano quien no es cuidador principal y no esté cansado. Se fijan, llevamos tiempo sosteniendo una incertidumbre muy alta en términos de no solo lo que implicó el confinamiento, sino que también lo que implicó el volver a la realidad, el volver, entre comillas, a la normalidad, que para algunas personas fue muy duro. Y por último, lo que yo les decía recién, como este espacio positivo que nos permite la tecnología, por eso yo no soy como antipantalla 100%, sino más bien de acompañar a las personas en el uso de la tecnología, promover la alfabetización digital,
porque si no yo no podría estar mirando a la Nicole, ¿cierto? A la Nicole que no se han debido, a la Dayana, ¿cierto? La tecnología también nos permite unir, pero también muchas veces separa, ¿cierto? Cuando los chicos están horas y horas frente a la pantalla y los padres, las madres, los cuidadores principales no saben qué hacer. ¿Ya? ¿Desde qué lugar quiero que me escuchen, ¿cierto? Cuando yo les haga la presentación, porque desde ese lugar yo soy súper humilde terapéuticamente en términos de que no creo que exista una verdad, ni una unicidad, ni una sola manera de mirar una realidad, sino que sencillamente les quiero presentar mi manera de cómo construir este caso con esta consultante, que se las voy a presentar después. ¿Ya? Lo primero es que cuando uno trabaja desde lo sistémico construccionista, ¿cierto? Siempre tiene, podríamos decir, un lente que va del micro al macroscopio, ¿cierto? No nos quedamos como solamente en la sintomatología, sino que también miramos siempre al hombre en su contexto. Y aquí, ¿cierto? Vamos a ver su sistema familiar, su entorno, y también esas cosas se las voy a instalar porque no podemos hacernos así a los Shakira, a los ciegos sordos mudos, sino que tenemos que dar cuenta de en qué contexto vive nuestro consultante, qué situaciones están afectándole, ¿cierto? No solamente internamente, sino que a mi juicio es muy importante considerar esos contextos, esa cultura, etc. ¿Ya? También poner énfasis en las interacciones humanas, que es algo que dijo Minuchin hace mucho tiempo atrás. Y también Bateson, ¿cierto? Que es un gran iluminado, hablaba de estas pautas que conectan, que yo específicamente se los voy a mostrar a través del bucle de retroalimentación que co-construí con la consultante para poder entender lo que le pasaba y por qué le daban estas crisis de pánico. En el caso particular que les traje, también yo no soy, yo les diría, hay algunos colegas que se declaran solo terapeuta breve centrado en soluciones, o solo terapeuta narrativo, o solo terapeuta, no sé, ¿cuál se me olvida? Estratégico. Yo la verdad es que ocupo cualquier técnica que tenga que ver con lo sistémico construccionista, y eso a mi juicio, modestamente, me permite moverme según el consultante que tengo al frente. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, más que adaptarme como a una técnica rígida, me gusta tomar distintas técnicas en función de lo que le pasa a la persona, sin perder como lo de atrás, que es este paradigma sistémico construccionista, que es lo que me aloja estos distintos modos de hacer psicoterapia desde algunos autores que también les voy a traer, ¿ya? Desde ese lugar, en el fondo, mi premisa cuando trabajo con un consultante es que el lenguaje construye realidad. Entonces, desde ahí es súper importante ir haciendo estas distinciones, que es algo que nos plantean los terapeutas narrativos, de que Colón no descubrió América, sino que Colón construyó América, ¿cierto? Llegó a un continente y le puso un nombre. Pero antes que él llegara con sus pies y la gente que llegó, no existía América como algo que lo estuviera antes, ¿cierto? Entonces, desde ese lugar, podríamos decir que esta consultante, lo primero que yo tuve que hacer con ella fue decir, tú no eres una crisis de pánico, sino que tienes una crisis de pánico, y explicarle un poco esta diferencia entre el ser y el tener, ¿ya? Que se la voy a explicar con detalle cuando les cuente acerca de ella, ¿ya? Y, por supuesto, que lo que uno hace cuando trabaja desde lo sistémico construccionista, lo que hace es resignificar, ¿cierto? No negamos que a la consultante que yo les voy a mostrar no le pasó lo que le pasa, no siente lo que siente, sino que más bien que empieza a experimentar o reelaborar o resignificar experiencias que vivió en el pasado de una forma distinta y empieza a mirar su vida de maneras diferentes, ¿ya? Y desde ahí a mí, ¿por qué me gusta tanto lo sistémico construccionista? Porque en el fondo no es como que yo le inyecte no sé, mi Beli, si lo dije mal ahí me corrijo, Marcelo, un discurso distinto, sino que hago preguntas para que la persona llegue a sus propias conclusiones. ¿Me explico lo que les quiero decir, cierto? Entonces, desde ahí también les traje unas viñetas con algunas preguntas que provocaron en ella también, en el fondo, reflexiones distintas acerca de su vida. ¿Ya? Esta es una lámina que me gusta harto, la ocupo harto cuando trabajo con niños y niñas. Hace tiempo que no lo hago porque el rol de ser directora de escuela es bien terrible, así en términos administrativos. Y en el fondo, por ejemplo, es interesante porque vamos ubicando las emociones y no nos quedamos con las emociones básicas. ¿Me explico lo que les quiero decir, cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de no me acuerdo qué nombre le puse, así que no voy a decir nada, ¿no? Porque si no se me va a salir el nombre de ella, ¿cierto? Ella tenía tristeza y temor, y eso genera ansiedad. Entonces tenía mucha angustia, tenía temor de que le fuera mal, tenía temor a fracasar. Eso está súper relacionado, los que han atendido adolescentes, niños, niñas, incluso adultos, con personas que tienen también algunos rasgos obsesivos, podríamos decir, desde otros marcos teóricos más DSM, más psiquiátricos, etc. ¿Ya? Eso.
Entonces la voy a presentar a mi consulta. Ella le puse Valeria, que es un nombre ficticio, por supuesto. Les cuento que nosotros tenemos en la UBO, como todas las universidades en verdad de nuestro país, una clínica de tratamiento psicológico. Y esa clínica ha estado colapsada desde el 2020, para hacerle súper claro. Entonces, lo que hacemos en general es que algunos colegas, que no son los que hacen la práctica profesional, porque es un centro de práctica de estudiantes de quinto año, tomamos ad honorem algún caso que es parte de este centro de atención clínica, que es un dispositivo que es gratuito para las alumnas y los alumnos de nuestra universidad. ¿Ya? Como yo les decía, quizás alguno de ustedes también estudió o estudia en alguna universidad y tiene estos centros, ¿cierto?, donde los chicos hacen la práctica, los futuros colegas, pero en el fondo muchos profesores también supervisamos o muchos profesores también a veces tomamos casos cuando está saturado el centro. Y a mí me sirve mucho porque también cuando son chicos como Valeria le puse, ella muy amorosa quiso también ir a espejo. Entonces se fijan que tiene como un doble objetivo. Yo le ayudo a ella, ella es mi paciente o mi consultante, pero ella también me ayuda porque ella fue muy amorosa en dejar que yo le llevara a espejo la mayoría de las sesiones para poder mostrarles a los alumnos y las alumnas cómo se hacía esta sesión. ¿Ya? Valeria, que yo le inventé, estudia tercer año en la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Ya? Les cuento que nuestros alumnos en general, nuestros alumnos son la primera generación de estudiantes universitarios de sus familias, ¿ya? Entonces, son alumnos que pertenecen a los primeros quintiles de ingreso de Chile y por tanto la mayoría está con gratuidad. Conocen lo que es la gratuidad, ¿cierto? Ahí Mari me puede hacer un signito para arriba, o Diana que veo ahí su carita, ¿cierto? Son alumnos que estudian en el fondo sin pagar extra, aunque sabemos que es como un subsidio que también no les cubre como la totalidad de la colegiatura, pero hay universidades que se adscriben a gratuidad y universidades que no se adscriben a gratuidad en Chile. Y la universidad en la cual yo trabajo está adscrita a gratuidad y por tanto un 90% de los estudiantes que ingresan eh, son de los quintiles más pobres de nuestro país. ¿Ya? La Valeria, entonces, es una estudiante universitaria y ella vive con su familia de origen, que es su madre, un padrastro, una hermana que salió de cuarto medio que tiene 17, otro hermano que tiene, está diagnosticado con TEA de 9 años, y además, ella, yo diría que vive en una familia extensa, porque tienen como dos pisos en la casa, ¿ya? Vive en una comuna, ¿cierto?, de alta complejidad, donde me cuenta que hay tiroteos, balaceras en la noche, sobre todo el último tiempo, ¿cierto?, donde la seguridad ha sido también un tema en nuestro país. Y estos abuelos maternos tienen alcoholismo, ¿ya? En el fondo, trabajan en el día, pero todas las noches se embriagan, ¿ya? Entonces, nunca han podido, en el fondo, sacarlos del alcoholismo y ella son parte importante de la vida de ella. Les cuento que la Valeria tenía una mamá que se embarazó cuando ella tenía 16 años y un papá que se fue, un papá que después incluso casi que quería que la mamá le pagara pensión de alimentos, un abandono muy complejo de parte del padre. Y la madre luego se junta con este señor estudia y trabaja, es una persona de mucho esfuerzo, como les digo, una familia de mucho esfuerzo, y la adopta ella, ¿ya? Y le pide al padre biológico que existe que se la den adopción. ¿Me explico el movimiento que hace este papá? Que yo lo encuentro muy bonito porque en el fondo le puso su apellido. Ella tiene el apellido del padrastro, pero ella le dice papá, que es su papá. ¿Ya? El otro señor la verdad es que no lo vio nunca más. Y estos entonces son hermanastros, pero en el fondo ella los reconoce como sus hermanos. ¿Me explico lo que les quiero decir? Si algo no les va quedando claro, me van preguntando, ¿ya? Entonces está en la escena, ¿cierto? Está ella, que es la única que ha ingresado a la universidad de su familia. Su mamá, ¿cierto? Trabaja en oficios así de retail, ¿cierto? No voy a decir la marca para no hacerle publicidad a nadie, Adrián. Y el papá, ¿cierto? Trabaja como en algunas cosas como más en una compañía telefónica y además estudia. O sea, es alguien de harto esfuerzo y alguien con quien ella se lleva muy bien, ¿ya? Y ella le dejan harto como delegado. La hermana de cuarto medio está un poco perdida en qué quiere estudiar. La última vez que nos vimos con la Valeria, se quería meter desde el servicio militar hasta, no sé, no estaba bien, no sabía qué quería hacer de su vida. Ella tiene una relación, yo diría, cercana con su hermana, pero no muy cercana. Y con su hermano sí, porque a veces la mamá lo dejaba al cuidado de su hermano pequeño. ¿Ya? Como les digo, él tiene como un trastorno del espectro autista, pero podríamos decir que está más cercano a los Asperger que algo más grave.
Explico lo que les quiero decir, ¿cierto? Si algo no me van entendiendo, me preguntan. Ella, ¿qué llega a decirme? Ella me dice que tiene ataques de pánico, que en algún momento, ¿cierto? Se lo diagnosticaron en algún momento de su historia. Después, por supuesto, no encontró más horas en el consultorio, donde ella estaba yendo. Y literalmente la frase que ella decía es que se ahogaba y no podía respirar, que es lo típico de los ataques de pánico, ¿cierto? Les cuento también que los ataques de pánico, como les comentaba en un inicio, no les traje esta estadística, pero se han incrementado también en los jóvenes y pasa esto como que se ahogan y los profesores y las profesoras dicen, oh, pero es inventado y ustedes saben que los ataques de pánico son reales, la persona siente que se va a morir, ¿cierto? Entonces empieza a ahogar, se hiperventila y finalmente siente que no puede respirar, ¿ya? Entonces, la sintomatología que ella tenía era esto, me ahogo, no puedo respirar, y además ella presenta insomnio. Después les voy a comentar que ella tenía también una condición biológica que la hacía, en el fondo, tener alergia y poder respirar con mucha dificultad. Ustedes saben, como decía Adrián, en Santiago está un horno, pues, bueno, Chile está un horno en este momento, pero hubo muchos incendios forestales, ¿se acuerdan en el último tiempo incluso? Entonces a ella también tenía una dificultad porque le costaba respirar por su propia condición de salud física. De parte también de lo que hicimos en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Porque volviera a ir a su inmunóloga, porque le hace como un control de cómo está en esa patología crónica que tiene, que por ahí no sé, yo ya tuve que investigar para saber de qué se trataba, pero básicamente, claro, tiene un síncope vaso vagal, ¿ya? Y eso es lo que ella en el fondo estaba esperando una hora y entre medio pudo ir a su doctora después de esperar 8. ¿Qué construimos como motivo de consulta? Lo que vimos con ella es que en el fondo, además de lo que yo les voy a mostrar recién, este bucle de retroalimentación que uno hace cuando trabaja desde el modelo estratégico, también había un trastorno de estrés postraumático de base, ¿cierto? Entonces podríamos decir que ella estaba presentando alguna sintomatología asociada a esta experiencia. Ella nunca había ido al psicólogo, primera vez que acudía a terapia. A nadie le había contado esto que estaba viviendo en su familia. A nadie le había contado esto del que el papá se fue y nunca volvió. Y como yo les decía, tuvo conductas así bien como, podríamos decir, vulneradora de derechos con ella, en términos de no solo no reconocerla, sino que también en algún momento pedirle a la mamá que lo ayudara económicamente y la verdad es que él nunca se hizo cargo de ningún caso hasta el día, bueno, ahora ya está adoptada legalmente por el papá, pero en ese momento nunca aportó nada, ¿ya? Como estamos en un contexto de terapia breve sistémica, que eso es súper importante, uno trabaja el motivo de consulta porque también es el espacio que uno tiene. ¿Me explico lo que quiero decirles? Como que también cuando uno hace el encuadre o el setting, en este caso con la Valeria, fue Valeria, vamos a abordar lo que para ti es más inhabilitante hoy en día, que básicamente para ella era esta sensación de que se ahogaba, de que no podía respirar, y que eso le pasaba sobre todo cuando tenía que dar una prueba, porque vamos a ver que ella era una alumna quería sacarse muy buenas notas, no quería en el fondo pagar nada extra ni reprobar ninguna asignatura, porque sentía que estaba defraudando a su familia porque era la única que estaba estudiando en ese momento en la universidad, ¿ya? Y además de esto, a mí me gusta mucho Canevaro, quizás ustedes lo han escuchado o lo han visto o lo han leído, y él plantea la idea de que a veces podemos hacer psicoterapia individual, pero traer un invitado, ¿ya? Entonces yo lo que hice una sesión, por el diagnóstico que les voy a mostrar después, que fui construyendo con ella en la terapia, es que invitamos una sesión a su mamá, ¿ya? Y esa sesión fue súper bonita, duró un poquito más de una hora, y tenía un objetivo bien claro, que era como ayudar a la desparentalización de su hija, y también mostrarle todo el esfuerzo que ella hacía por ser buena estudiante. ¿Ya? Me van siguiendo lo que les voy describiendo, ¿cierto? Si algo no les queda claro, me preguntan sin ningún problema. Entonces, les traje algunas hipótesis para que puedan ver también que uno puede trabajar y hacer diagnósticos desde el DSM, que es como lo psiquiátrico más clásico, y también instalar algunas hipótesis que a mi juicio son las más importantes porque son las sistémicas que nos conectan con lo que de verdad le está sucediendo a esa persona y que en muchos casos sí tienen efectividad en términos de darle una mejor calidad de vida a esta chica, ¿ya? Desde el DSM, si yo lo hubiera diagnosticado con un psiquiatra, el psiquiatra me había dicho que tenía crisis de pánico, tenía insomnio, se cumplía con todos los criterios que están descritos, y también, como yo les comentaba recién, ella tiene algunos rasgos de personalidad obsesiva, en términos de que le gusta que vaya muy bien, me decía, anoté por ahí una frase textual que me decía, soy adicta al estudio. Miran así como que estudiaba, y de repente se mareaba o dormía 2 horas por estudiar.
o sea, ya era mucho, ¿ya? También me pregunté, cuando la vi la primera vez, dije, esta chica también no tendría algún trauma complejo, porque este papá que que la abandonó, después vamos a ver otras cosas que pasaron también a nivel familiar, que, sí, que siguen todavía perviviendo, algunas las pudimos reformular, otras no tanto. Y desde ahí también yo dije, oh, puede ser que algo también esté funcionando desde ahí, porque esto nunca lo había hablado con nadie. Como yo decía, tiene 20 años y primera vez que va a un psicólogo. Físicamente ya tiene esta alergia crónica y esta dificultad vasovagal que les contaba recién, ¿cierto? Y también solo les cuento que cuando yo la vi la primera vez, estaba durmiendo 2 a 3 horas diarias porque estaba con mucha alergia. Hubo un momento donde en Santiago, sobre todo, me imagino que en región también, dada la pandemia, como que todos tuvimos mucha alergia, ella estaba muy mal. Y yo incluso pensé, como dije, voy a esperar un par de sesiones para ver si la derivo a un psiquiatra. En nuestra universidad también hay un psiquiatra que es gratuito para los y las estudiantes. Y la verdad es que fue súper bueno no hacerlo de inmediato, también se los digo, porque a veces uno dice, ya, voy a confiar en los recursos de la consultante y ver si ya la segunda o tercera sesión está durmiendo más. Y logró ella, más bien, que durmiera mejor, ¿cierto? Ahí les voy a contar cómo lo hizo para dormir bien. Al final de la edad que ella estaba durmiendo, no sé, 8 horas, entre 8, mínimo entre 6 horas en el periodo de examen. ¿Ya? Otra hipótesis que construimos a nivel familiar, aparecen los bucles, que se los voy a mostrar después, que son los que sostienen el síntoma, ¿cierto? Según los autores más bien del enfoque estratégico. Aparece la evidencia infantil de abandono paterno, que ella la tenía como negada, ¿cierto? No, si esto no me afectó nada, no tiene nada que ver con lo que me está pasando ahora, y ahí es súper interesante cómo uno le muestra como este abandono, como la aceptación que puede tener para ella y la invisibilización de esa condición también de parte de esta mamá que tuvo que echarle para adelante y uno también entiende y lo juzga con tal de sacar a su hija arriba, ¿cierto? Y el alcoholismo ya crónico de sus abuelos maternos. Ahí estamos pensando, queridos y queridas colegas, en abuelos de 80 años, o sea, esos abuelos ya van a morir así. Me explico lo que les quiero decir, como que han tratado de llevarlos 8.000 veces a terapia y nunca ha resultado, ¿ya? La mamá, también, como siempre sus abuelos fueron alcohólicos cuando ella era pequeña, tuvo un abuso sexual. Y ella también me lo cuenta, también nunca lo había hablado con nadie. Me explico lo que les quiero decir y ahí está lo transgeneracional. Tenía una mamá que fue abusada cuando era niña por un tío y estos abuelos no le creyeron, no hicieron nada, no denunciaron nada. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces es como un estilo de mamá, le echo para adelante con mi hija, hago lo que nunca lloro, y después les voy a contar lo que pasó cuando tuvimos la sesión con ella, que fue una sesión muy potente. La mamá tampoco nunca había el psicólogo porque creía que los psicólogos casi éramos brujos y no servíamos para nada. Esto era como lo que ella me dijo, mi cara, sexualmente. Y contextuales, ¿cierto? Es una familia pobre, ¿cierto? Que vive en la pobreza, hay un barrio con violencia, yo les contaba ahí las frases de ella textuales, hay balaceras y no puedo dormir, ¿se fijan? Entonces ahí tenemos como, además de esta condición de ella ansiosa, además de que tiene un problema biológico, también el contexto no ayuda, ¿me explico? ¿Cierto? Porque es distinto vivir en un barrio donde no estemos usando balazos a un barrio donde podamos tener cierta tranquilidad psicológica, ¿ya? Yo siempre los invito a mirar la realidad binocularmente. Me carga cuando dicen familias funcionales y familias disfuncionales, ¿cierto? Todas las familias tenemos aspectos funcionales y aspectos disfuncionales. Incluso si yo les preguntara a ustedes, que por tiempo no lo voy a hacer, por ejemplo, Nicole, ¿qué es funcional de tu familia? Voy a empezar al tiro en esto. ¿Y qué es disfuncional? Esto otro. ¿Me explico? Siempre hay aspectos más complejos y aspectos por mejorar en cualquier familia. O sea que siempre yo tengo una visión así como binocular. Entonces les dije todo lo malo, ¿cierto? Todo lo que esta familia tiene como problemas. ¿Qué cosas buenas yo vi que había ahí? Primero que es una alumna de excelencia. Quizás se le pasaba un poco la mano y llegaba a ser obsesiva, pero era una súper buena alumna. ¿Ya? Había pasado todos los cursos de ese minuto, no había reprobado nada. Imagínense, con pandemia, todo lo que estaba haciendo. También tenía una conducta muy altruista con su familia. Su familia tiene tal nivel eh, socioeconómico de pobreza que ella da su tarjeta de Junaed para comprar la mercadería de su familia. A mí me conmovió la verdad la primera vez que sabían que algunos chicos hacen estas prácticas, ¿cierto? Dan su tarjeta con la que comen, entonces no comía nada. Finalmente algo también de lo que tuvimos que hacer es como que lograra aportar para la harina, el pan, las cosas como para la subsistencia familiar, porque en el fondo no alcanza con el dinero que gana su mamá y su papá, pero que también comiera. ¿Ya? También es importante que ella almorzara, tomara desayuno, o sea, tuviera sus 3 comidas básicas. ¿Ya?
también, en el fondo, qué cosas buenas vi yo a nivel familiar, la relación con el padre relacional, ¿cierto? Si tu papá te adopta, y también se lo dije, qué interesante, cómo tu papá te adoptó, qué bonito, lleva su apellido, ¿me entiendes? Como no solamente ver el abandono de otro papá, sino que ver también ese papá que la adopta. Tiene súper buena relación con sus hermanos, como les conté recién, más con su hermano chico que con su hermana, pero no es una mala relación, en el fondo, solo que hay más confianza con su mamá y con su, porque su mamá, imagínense que lo tuvo cuando tenía 16 años, entonces era casi que la partner. Y a pesar de sus abuelos paternos, ella no asiste a favor del alcohol, al contrario, ella no toma nada, ¿cierto? Es como los psicoanalistas dirían como formación reactiva, ella es abstemia, no toma nada, nada de alcohol. Entonces, en el fondo, ella los quiere y cuando hacen algo bueno por ella, ella también lo reconoce. O sea, es una persona neurótica, podrían decir los psicoanalistas más clásicos, ¿cierto? No ve la realidad negro-blanco, sino que la ve con matiz. Y eso también yo reforcé harto en terapia, como ella podía ver la realidad con distintas tonalidades, ¿cierto? No como la bruja, el malo, el bueno. Y a nivel contextual, ella es una alumna regular de la universidad. Ustedes saben que un factor protector de la salud mental es que los chicos estén insertos en sistemas educativos. Y ella tiene una relación de pareja de hace ya 5 años con un chico que era compañero de ella del colegio. Y tiene una muy buena relación con la familia de él. ¿Ya? Entonces se queda a dormir, ellos se cuidan, tienen una buena relación sexual. Es una chica de 20 años, fue su primera pareja sexual y se lleva muy bien con él. ¿Ya? Esa relación también es un factor, podríamos decir, protector o un recurso a nivel del exosistema. ¿Ya? Lo primero que yo hago cuando veo, depende del caso, pero en este caso lo primero que hice fue un poco explicar podríamos decir, este bucle de retroalimentación, como lo dice Marcelo Severio, como lo dicen todos los terapeutas estratégicos. Y en este caso fue también visualizarlo con ella, ¿cierto? Como que estos autores hablan de que hay como 3 tipos de miedo, ¿cierto? No, por tiempo no alcanzo, pero en el fondo ella el miedo era a no poder controlarlo todo, como tiene cierta estructura obsesiva, ¿se fijan? Entonces aquí hay un bucle de retroalimentación positiva. Mientras más sentía ahogo, más angustia le daba, más sensación de que no podía controlarlo y más temor de que le fuera mal. ¿Me explico? Entonces ella trataba como, ya, me voy a controlar, me voy a controlar. Y al final, ¿qué pasaba con esto? Se descontrolaba más. Que es lo que Severio, por ejemplo, le llama las soluciones fallidas intentadas. O toda la escuela estratégica le llama. ¿Cierto? Entonces hay que como cortar este bucle de retroalimentación para que la persona empiece a hacer cosas distintas, que es lo que yo les voy a mostrar en las láminas siguientes, y pueda salir de este patrón que lo que hace es mantener el síntoma en vez de cortar. ¿Ya? Ella les cuento que ya en la segunda sesión, porque yo lo que hice básicamente con ella fue mostrarle esto, pero así con mis manos, ¿cierto? Como yo soy bien así como me conoce Adrián, dije, mira, te das cuenta que cuando empiezas a sentirte ahogada, te da la angustia, empiezas a respirar más cortito, te hiperventilas y finalmente tú intensificas esa situación. ¿Me explico lo que les quiero decir? Puedo hablar con ella de hiperventilación porque acuérdense que estudia química y farmacia, ¿cierto? Ocupo el lenguaje de la consulta. Y desde ahí entonces, ella me dice, sí, pues tenés razón, Vivi, ya, ¿qué podrías hacer distinto? Y ahí empezamos a construir algo que, como les digo, hasta el día de hoy nunca más me dio una crisis de pánico, ¿ya? Entonces, ¿qué objetivos terapéuticos me propuse? Aprender las creencias, visión de mundo, recursos de la consultante, identificar los intentos de solución fallidos, que era lo que yo les decía recién, que eso, ojalá en el diplomado que puedan participar, lo vamos a reforzar con harta fuerza, valga la redundancia, porque la verdad es que los consultantes no se dan cuenta que ellos mismos generan el síntoma y buscan por tratar de controlar, finalmente es peor porque no logran controlar la sintomatología y más la generan. Por otra parte, abordamos y reprocesamos experiencias traumáticas principales que principalmente tenían que ver con el abandono paterno y esta sensación de la mamá amiga. Yo les decía que la mamá de repente, por ejemplo, le decía, ya, este fin de semana vas a cuidar a tu hermano. Entonces, yo me daba cuenta que ella necesitaba un espacio para poder estar bien, porque si no, no podía rendir en la universidad, ¿ya? Y promover recursos en la consulta. ¿Qué técnicas utilice? ¿Ya? En algunos casos yo utilizo el genograma y lo construyo con la consultante, en este caso no, solo lo hice en mis apuntes. Lo que sí ocupé fue externalización del síntoma, que eso viene de la terapia narrativa, y yo se los dije así, ¿cierto? Desde el yo tengo crisis de pánico a yo tengo crisis de pánico ahora. ¿Me explico? Ella para que se sintiera que no es una crisis de pánico caminante, sino que hoy día tenía crisis de pánico, y la verdad es que al final de la sesión, que la última vez que la vi fue la semana pasada, y me puse muy contenta, ella ya nunca más tuvo crisis de pánico.
¿Me explico lo que les quiero decir? Y eso que su vida le pasaron hartas cosas que les voy a contar durante este ratito. También ocupamos una técnica que es del grupo también donde trabaja Marcelo Severio, que es la galería de recuerdos. Ella en algún momento me plantea que una de las cosas que le preocupa es que no tiene amigos, que ha dejado de tener amigos que tenía en la temprana infancia. Yo le dije que me trajera los nombres y alguna fotito o algo que le recordara a los amigos que había tenido durante su vida. ¿Ya? Y puso amigos desde kinder, ya que tenemos que alguien que tiene 20 años. Y fue súper interesante porque ella misma, sin yo pedírselo, marcó con rojo los amigos y amigas del colegio que estaban en la droga, estaban consumiendo pasta más. Y eran, les digo que el 90% de la isla. Lo quería traer hoy día, pero se me quedó en la oficina. Pero entonces, en el fondo, fue súper bonito porque cambiamos esto de yo no tengo amigos a yo me salvé. No sé si me entienden. Y las únicas personas de sus amigos que no consumían droga y que estaban estudiando eran los amigos que ella tenía hoy día. ¿Me explico lo que les quiero decir? ¿Cierto? Entonces, tenía una conceptualización de que yo no soy capaz de tener amigos, yo me salvé porque no estoy en la pasta base como la mayoría de los compañeros de colegio. ¿Ya? También ocupamos todas las sesiones de pregunta de escala, que es una técnica de la terapia breve central soluciones, me ubican. Imagino que sí, ¿cierto? Del 1 al 10. ¿Cómo te sientes hoy día? Partimos en 2 y terminamos en 10. Ella se sintió al final que estaba su tema resuelto. ¿Me explico? Quiero decir que si no tiene un problema, puede volver a mí. Pero lo importante, desde mi humilde parecer de la terapia breve central, de la terapia breve sistémica, es que no seamos terapeutas eternos. Por algo no somos psicoanalistas clásicos, sino que en el fondo vayamos resolviendo motivos de consulta y si la persona puede seguir viviendo a partir de lo que aprendió con nosotros o de lo que más bien co-construimos en conjunto, ojalá no nos necesite. Pero ella sabe que tiene la llave. Entonces, en caso de emergencia, ella sabe que me puede llamar y puede volver a su terapia. ¿Ya? Tuvimos una sesión madre e hija, donde básicamente el objetivo central era la desparentalización y, a ver cómo decirlo, esta era una mamá que le echó para adelante, para adelante, para adelante y hasta no creía en los psicólogos y les cuento que ahora la está sintiendo otro colega del Capugo, para que vean qué bonito. Y lo que te pasa a ti no será bueno abordarlo con alguien porque tus papás no te creyeron, qué difícil. Hay un reflejo, se fija, empático con ella. Tú también eres sobreviviente, lo has pasado tan mal, yo te admiro como mamá porque tenía una hija seca, inteligente, y ella me dice, pues nadie me había dicho esto, fue una sesión muy emotiva, cuando uno le dice las cosas buenas a la gente, no sé si les ha pasado, la gente se emociona porque en general somos tan críticos, siempre en Chile y en otras culturas, siempre nos quedamos en lo malo, en lo que falta, nunca valorizamos lo que está bien, y la verdad es que ella se puso tan feliz que me dijo, mira, yo no sé si quiero la terapia, pero lo voy a hacer con un punto suspensivo. Después pasaron como 3 días, y la hija me dice, Vi, quiere ir a terapia mi mamá. Y yo ahí me puse súper contenta y feliz y dije, qué bueno, porque eso también le va a ayudar a ella a sanar sus propios traumas. ¿Sí? Y también las últimas sesiones, que también es de la terapia breve estratégica, trabajamos en la prescripción de recaídas. O sea, ¿qué pasaría si te diera una crisis de pánico? ¿Qué harías? ¿Cierto? Que es como instalar esta idea de que el mundo no es se casaron y fueron felices para siempre, sino que pueden ocurrir cosas que haya que ya retroceda. Y ahí fue súper bonito porque ella sí le pasaron cosas bien complejas, que se las voy a mostrar a continuación, y a pesar de todo, nunca le volvió a dar una crisis de pánico, ¿ya? Y ahí ocupé una técnica que es de la terapia breve central de soluciones, que es, en el fondo, ¿cómo hiciste para lograrlo? Que en el fondo es como, se llaman preguntas de afrontamiento. Por ejemplo, a ella le robaron el celular, la carterearon en el metro, le sacaron el celular y no le dio una crisis de pánico, ¿se fijan? Después me mandó un correo, me dijo, Vi, por favor, no me escribas al celular, y yo le dije, ¿cómo lo hiciste? Después al papá lo saltaron, chiquillos, queridos colegas, le pusieron una pistola en la cabeza hace 2 semanas, 3 semanas atrás, para que querían robarlo, y no le volvió a dar una crisis de pánico. Y yo ahí, ¿cómo lo hiciste para lograrlo? Dijo, respiré, dije, gracias a Dios no le pasó nada a mi papá, lo abracé, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hubiera pasado antes? Ay, me hubiera vuelto loca, me hubiera dado un déficit de pánico, no sé qué hubiera hecho. Entonces, súper importante instalarle que ella sí, hoy día tiene más recursos en su mochila que los que tenía antes de ir a terapia. ¿Ya? Eso. Luego, ¿cierto? Que yo, como les decía Adrián en el inicio de la presentación, o yo misma, a mí me gusta mucho trabajar e investigar la resiliencia. Ahora estamos en una investigación súper bonita con Colombia de cómo los chicos resilian a pesar de toda la complejidad que estamos viviendo.
Entonces ahí les puse algunas cosas, maniobras terapéuticas que yo le dije y que a ella le hicieron sentido, porque por supuesto que no soy una terapeuta así seca, no todo resulta siempre, ¿cierto? Pero uno como bien sabe, no dice, ah, este paciente es resistente, sino que si no sale por acá, no voy por allá, busco cómo hacer, ¿ya? Entonces los elogios, que también es de la terapia breve centrada en soluciones, admiro cómo eres tan buena, estás estudiante con todo lo que te ha pasado, metáfora del sobreviviente, eso es de el grupo de Narezo, de Arezzo, de Severio, admiro tu fuerza de llegar al tercer año de tu carrera con esta historia, se fijan, nadie la había reconocido, todas las cosas que ella tenía en su historia que podían haber hecho que estuviera igual que los amigos en la droga, ¿cierto? Estaban la mayoría de los compañeros de colegio, y ella decía que tenía ella una dificultad para en el fondo, socializar con la gente, que no era así. Valoración del padre relacional, qué lindo que te adoptara, ¿cómo te sentiste? Y ahí hablamos harto de todo eso. Y ya era grande, se acordaba, de haber tenido unos 7, 8 años, ¿me entienden? Cuando él decía adoptarla, fue a tribunales, lo recuerda plenamente. Valoración de su mirada no dicotómica, como yo les decía, podríamos decir, es que ella tiene, también tiene una fortaleza porque en el fondo es más neurótica, si pensamos como si creemos en el DCM. Entonces, yo siempre como que me encanta tu capacidad de ver lo positivo y los aspectos por mejorar de las personas, incluso de tus abuelos. Ahí perdonen la E que se me fue. Pero en el fondo es como, nunca tenía esta mirada así como mis abuelos alcohólicos que no le creyeron a mi mamá, no, sino que, ¿qué le habrá pasado a mis abuelos? ¿Por qué eran así? De hecho, ella me contó que creo que no me acuerdo ahí de la línea materna, paterna de sus abuelos, también había alcoholismo, entonces algo que también ella por eso es abstemia, porque en el fondo ustedes saben que también el alcoholismo tiene algo mucho, o sea, tiene mucho de genética, a diferencia de otras causas transgeneracionales. Entonces ella sí vela por tener una conducta abstinente porque tiene el susto de que ella no quiere ser alcohólica y quiere ser química farmacéutica. Y ya se imagina estar trabajando en una farmacia, tiene como proyección de futuro muy interesante. Y valoración de sí misma, que fue ahí de verdad, yo casi se me cayó una lágrima, porque yo me ha tocado ver alumnos y alumnas muy pobres, pero no me había tocado escuchar directamente esto que yo les decía, me conmueve tu amor por tu familia, cuando compraba los alimentos con la tarjeta de la JUNAE, ¿ya? O sea, yo eso le dije, me conmueve el amor por tu familia y cómo lo hacemos entonces, que son las preguntas, para que ese amor también sea un amor para ti, ¿cierto? Porque si no dejaba de almorzar y a veces solo cenaba con tal de que su familia pudiera vivir. ¿Ya? También fue algo que hablamos con la mamá, ¿cierto? Como de alguna u otra forma podía aportar ella con sus tarjetas JUNAEP, pero era importante que tomara desayuno, que uno, hay un poco psicoeducación, pero en el fondo es importante también que ella se autocuide, ¿ya? Sobre todo porque era alguien que, como les decía, estaba con muchas dificultades de esa índole. ¿Ya? Y aquí les traje como algunas viñetas de ella, que en el fondo, para ir cerrando, Adrián, para no pasarme con los tiempos, como siempre me paso harto. Entonces, miren, por ejemplo, la última sesión fue súper bonita porque hicimos dos cosas centrales. La primera, que se llama así desde la terapia estratégica, proyección de futuro positiva, la pueden encontrar, ¿cierto?, en paper de trauma complejo. Entonces yo le pregunto, imagina esto que hubiera pasado el año pasado, en esta misma fecha, esto que el papá, yo les conté, lo encañonaron con una pistola y querían asaltarlo y robarle el auto. Lo que hicieron fue finalmente le robaron el auto, pero hoy día como hay tantos dispositivos, ¿cierto?, de seguimiento de los vehículos, lo lograron encontrar, pero estoy hablando después de varias horas, ¿ya? Y gracias a Dios no estaba desarmado, como les dije. Y desde ahí en el fondo, ella, yo le pregunto, ¿qué habría pasado? Me da una crisis, no sé. ¿Se fijan? Entonces, también fue súper bonito porque fue como, le pasaron varias cosas complejas, no fue una vida sencilla, pero a pesar de lo que le pasó en este tiempo que estuvo en terapia, ella logra salir adelante y que no le den crisis de pánico de él, ¿ya? Y al final, cuando yo le pregunto, ¿cierto? ¿Qué logros son los principales para ti de tu proceso terapéutico? Porque insisto, siempre como cuando uno le tiene en el elogio, ay, gracias a ti, Vivi, estoy mejor, no, es gracias a ti, gracias a tu trabajo, siempre como que devolver el elogio. Y ella me dice, yo creo que no soy tan recta. Recta es como ser obsesiva, ¿ya? Ese es su lenguaje, en el fondo. Y desde ahí, por ejemplo, les cuento que ella incluso reprobó una asignatura y no le dio ni una crisis de pánico. Reprobó y dijo, ya, pues lo que hay, voy a probar una asignatura adicional, se hizo como un plan de acción, ¿cierto? Le dio pena, lloró con la pareja, tampoco hay que negar el dolor cuando tenemos dolor, y habló con la mamá, y la mamá por supuesto que le dijo que era el tercer año de química y farmacia, que es una carrera difícil, obviamente era probable que en algún momento reprobaran así.
¿ya? O sea, se dejó también, podríamos decir, tener, entre comillas, un fracaso, que en ella era como casi imperdonable. Aprendieron a dejar a ser más autónoma a mi hermana. Eso fue súper bonito porque en la sesión que tuvimos con la mamá, ella le habló de cómo cuidaba a su hermano cuando lo dejaba a cargo de ella. Y ustedes saben que en las familias donde hay una persona con alguna dificultad, ¿cierto? O alguna, en este caso, él tenía un TEA diagnosticado, se tiende a sobreproteger, ¿cierto? A dar poca autonomía. Entonces, cuando se quedaba a cargo de Valeria, como le inventé, la Valeria no le daba la comida en la boca, la Valeria lo dejaba hacerse su pan, ¿me explico? Entonces también los papás empezaron a cachar que este hijo podía ser más autónomo de lo que ellos pensaban que podía ser. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces también se sintió que pudo aportar en esta mejor convivencia al interior de su núcleo familiar. Por otra parte, mi mamá sabe que doy lo mejor de mí en la U. La mamá antes era muy exigente con ella, ¿cierto? Le exigía cuidar de su hermano, le exigía que no podía reprobar nada. Entonces, esa conversa que tuvimos las tres como adultas, porque también la mamá me decía, yo no le cuento mis penas. Entonces, hablábamos harto con la mamá de eso, pero tu hija ya tiene 20, es una adulta. Tu hija tuviera 8, no, pues ahí uno no le cuenta las penas a los hijos y a las hijas, son muy chiquititos. Pero cuando tu hija ya tiene 20, pues sí le puedes contar que te duele, que eso te da pena. Y la verdad es que la relación con la mamá mejoró un montón. A mí me gusta un montón que la mamá quiso ir a terapia para ver el tema de su abuso sexual, que como les digo, no está denunciado, nadie le creyó. O sea, ella sí que tiene un trauma complejo así con todas las letras, ¿ya? Y, por supuesto, el control de sus crisis, que las crisis quizás, que también es muy importante no dejar a los consultantes con esa idea como se casaron y fueron felices para siempre. Esto puede que ella de repente también se sienta que se va a ahogar porque ella es ansiosa por naturaleza y que ella comprenda que en ciertos momentos, cuando se ponga muy angustiada, cuando le pasen cosas, sabe cómo hacer, porque ya tiene en su mochila, ¿cierto? Momentos donde ha tenido dificultades y complejidades muy profundas, como este, imagínense que a un papá de nosotras y nosotros le pase que le van a robar el dato, ni siquiera es como, sino que le pusieron una pistola en la cabeza y ella no tuvo una crisis. Le dio pena, le dio rabia, lo pudieron conversar, pero no le dio una crisis de pánico. Entonces, eso es súper importante porque es como decir, pues así, en la vida me pueden pasar situaciones, pero ya tengo experiencia en el cuerpo de cómo manejarme mejor en una situación de mucha, mucha dificultad. Algunas ideas a modo de conclusión, traté de ser súper como constreñirme al tiempo. Por supuesto que les podría hablar mil de este caso, es como mi caso regalón. Yo en el fondo estoy aprendiendo de re poquita gente ahora que estoy en este rol más administrativo, pero de alguna forma les quise como traer este caso porque también creo que tiene mucho del contexto. Quizás a ustedes también les pasa, a mí me han pedido incluso que haga como talleres de qué hacer cuando un estudiante en el aula tiene crisis de pánico, porque es mucho más frecuente de lo que estaba pasando hace algún tiempo atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas podríamos como lenguajear acerca de lo que traté de transmitir en este espacio conversacional? Primero, la importancia de generar nuevas alternativas, nuevas narrativas. ¿Cierto? No vamos a cambiar los hechos, sino que vamos a cambiar la forma en que la persona procesa esos hechos, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos con las técnicas, o algunas de las técnicas que yo les mostré que hicimos con la Vale. También está esta idea de activar mecanismos resilientes. Un terapeuta, desde el construccionismo social o desde la terapia sistémica breve, no da consejos, ¿cierto? Sino que más bien hace preguntas o hace elogios y da un elogio y pregunta, ¿qué te pasa con lo que te digo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo hiciste para ser súper buena alumna de clínica y farmacia a pesar de toda la historia que me estás contando? Se fijan ahí viéndola como sobreviviente, etc. ¿Ya? Después, en el fondo, cómo a través de la psicoterapia podemos, en el fondo, esto sería un poco de Nagui, cambiar las relaciones que tuvo esta chica con su pasado, que sería con su madre, sus abuelos, su presente y las proyecciones futuras. Que como les digo, ella tiene una imagen súper bonita de sí misma, que me decía cuando se sentía en 10 la última vez que la vi, que igual uno hace sesiones de seguimiento. Yo la voy a ver en 2 semanas más y ahí también les puedo contar en algún momento del diplomado qué pasó con ella, pero tengo la absoluta confianza de que probablemente siga en su proceso de cambio, porque en el fondo, como les digo, ha tocado situaciones súper complejas y ella ha logrado salir adelante a pesar de esas dificultades. Y desde ahí, algo que yo creo súper relevante en estos casos es los cambios de narrativa. De pasar a yo soy una crisis de pánico, a yo tengo ahora una crisis de pánico, a yo puedo manejar una crisis de pánico. Se fijan que hay un cambio narrativo que tiene que ver con la identidad de la persona. Y por otra parte también esta idea, yo no tengo amigos,
Y cuando hacemos este ejercicio, ¿cierto?, de la galería de recuerdos, nos damos cuenta de que, o sea, sus amigos en verdad están la mayoría en la droga. Entonces, que se fijan que es súper interesante porque le doy vuelta la mirada, y ella dice, oye, de veras, quizás si hubiera sido, si yo siendo amigo de esa gente, estaría igual, no estaría estudiando, ¿ya? Y ahí se los tiré solo por si quieren aportar o decir algo, cuáles otros cambios piensan ustedes que son importantes, que nos pueden conducir las reflexiones que les he traído, ¿ya? Estoy justo, no lo vamos a alcanzar a ver, yo creo, por tiempo, pero lo vamos a ver en otro momento, pero ahí estoy como justo en los tiempos, así que eso, si andas por ahí, eso, bien, súper. Sí, bueno, está, espérame un poquito porque voy a colocar acá el volumen y ver si, bueno, ahí hay varios aplausos que te mandan, Viviana. Lástima que no se escuchen, pero sí se ven. Oye, vamos a dejar varias cositas importantes y si ustedes quieren, no me fijé yo si había alguna pregunta, pero estamos ya leyendo el chat. Había una chica que en un momento puso, ojalá, Sacha, dice, podrían en algún momento mencionar al rendir un examen de grado que se podría utilizar como medicamento relajante para no comenzar una crisis, por favor, gracias, ponía ella aquí. Ah, ¿lo escucha Adrián? Porque se me desconectaron como los audífonos. ¿Se escucha? Sí, ahí te Ya, escucho bien, súper bien. súper. Parece que era peor tener los audífonos que no tenerlos. En fin, pero, pero sí. Miren, yo en general soy súper poco partidaria de, o sea, como les digo, yo pensé ya derivarlo a un psiquiatra, porque en el fondo si estaba durmiendo 2 horas era como súper, no podía rendir, como alguien que duerme 2 horas crónicamente es bien complejo. Pero en el caso de ella, lo que empezó a hacer ella, porque ella era química farmacéutica, entonces sabía que la melisa, la valeriana son relajantes naturales, ¿se fijan? Entonces eso empezó a hacer para poder coayudarse con su proceso de psicoterapia, ¿ya? Y la tercera sesión ya dijimos, no, mejor no ir a un psiquiatra porque contábamos con ese recurso, sino que ella logró poder quedarse dormida. Y ahí yo lo que más les sugiero es la higiene del sueño, queridos y queridas. Estamos súper pantallizados, la gente se pone con esto y no se duerme, y después pregunta por qué no se duerme. Entonces, básicamente ahí uno hace un poco de psicoeducación, ¿cierto? Ojalá no ver pantallas 2 horas antes de dormir, leer un libro. Ella, como les digo, le gusta leer, le gusta estudiar, entonces no era terrible dar ese tipo de indicaciones. Se tomaba su melisa y su valeriana. Entonces yo les diría que en general es mejor la medicamentación natural y si eso no resulta, ahí ya podemos pasar a una medicamentación más farmacológica, que yo lo he hecho con otros consultantes que he visto en el Capugo o en mi consulta privada cuando atendía a muchos pacientes. Pero como les digo, siempre trato de priorizar por hacer lo primero, ¿cierto? Lo natural. Y luego pasamos a otro tipo de farmacología, pero siempre dada por acuérdense que en Chile somos campeones de la automedicación, así que no vaya a la feria a comprar lo que toma la vecina para dormir, eso sí que sí. Sí, oye, en todo caso, bueno, es muy importante lo que dices tú en relación a la higiene del sueño. Prepararnos, mentalizarnos, una alimentación buena, descansar, qué sé yo. Por ahí hay gente que encuentra, ¿no es cierto?, como algún espacio de silencio, cosas así, ¿verdad, Viviana? Claro, y también, por ejemplo, Adrián, en el caso de ella, qué bueno que lo preguntó alguien, no sé, lo felicito al Ujú. que lo preguntó, porque Sí. la pareja de ella vivía en un barrio mejor, ¿me explico? Como menos problematizado en términos psicosociales, ¿ya? Entonces, la mamá como que se enojaba de que se quedara antes de la prueba en la casa del pololo, porque era un espacio más tranquilo para dormir. Entonces, Claro. también lo hablamos en la sesión de que si ella sentía que era un espacio seguro y que le iba a permitir dormir por esta dificultad que tenía, ¿se acuerdan? Biológica, la mamá no lo sintiera como una traición. ¿Me explico lo que les quiero decir? Porque ella como que competía un poco con la suegra, ¿sí? Porque se lleva súper bien Claro. con la suegra. Entonces también como que conversamos acerca de que la suegra era un factor protector, no se lo dije así, le dije, tu suegra es súper bacán, se lleva bien con tu hija, se lleva muy, algo que la cuida, la quieren a ella mucho, Mm. y no es una competencia, sino que es un lugar, un espacio tranquilo donde ella puede dormir. Entonces, si la Vale te dice que se quería dormir donde el pololo, no te sientas mal, porque en el fondo tiene que ver con un acto para poder descansar mejor. ¿Ya? Eso también es importante porque se fijan que ahí no hay como una receta universal. En el caso de ella, ella encontró un lugar más tranquilo para conciliar el sueño, sobre todo antes de las evaluaciones. Tengo una reflexión de Teresita Constanza Parra. Muchas gracias por su presentación. Me encantó la forma de proceder ante los hechos que suceden y saben
Ay, espérame. Y saber, ¿qué sucede? Y saber cómo sobrellevar los casos. Me sentí tan identificada en algunos aspectos y seguiré algunos tips. Sin duda, escogió el camino correcto en su vida. La felicito, dice Teresita. Oh, qué lindo. Sí. Geraldine dice, tremenda profesional. Viviana, me encantó su presentación. Gracias por esta experiencia. Marcelo había levantado la mano. Si quieres, Marcelo, podés dejar tu consulta. Ah, ya está, ahí abajo. Nadia dice, me encanta este enfoque. Siento que tiene alma, humildad y una escucha activa mutua importante. Tanto el terapeuta como el paciente. Son seres que buscan aprender del otro y buscan la luz al final del túnel. Feliz por la charla, dice Nadia. Marcelo dice, más que nada agradecer la exposición y comentar el caso un poco. Como pregunta, me gustaría saber cuál o cuáles habrán sido los factores inespecíficos interpersonales puestos en la relación terapéutica que más favorecieron al cambio. Súper. Qué bonita pregunta, Marcelo, qué bueno verte también. Súper interesante la pregunta, porque si ustedes se fijan, alguien lo dijo por ahí, este enfoque es súper humano. Como yo les digo, cuando ella me contó lo de la Junaed, a mí se me cayó una lágrima, y en el fondo no es terrible, ¿me entienden? No, ella no me tuvo que consolar, sino que yo me conmoví de verdad, porque pensé en mi hija, que tiene 9 años, que no tiene que salir a trabajar, como en las vidas distintas de ella versus la mía. Me explico como más la gratitud, que yo es algo que profeso todos los días. Adrián lo sabe, ¿cierto? Con mi hija damos las gracias todos los días como rito, pero cuando rezamos en la noche. Pero sí, yo te diría ahí, Marcelo, me sale la mamá, ¿cachai? Yo soy súper mamá con la gente, y con mis alumnos y alumnas también. Entonces yo creo que algo que necesitaba ella también era eso. Y eso es súper bonito, porque en el fondo, si bien es un factor inespecífico que tiene que ver con características mías de personalidad, también incorporé, por eso incorporé a la mamá, porque uno no puede ser la mamá de su consultante, ¿cachai, Marcelo? Súper importante lo que tú dices. Entonces ahí tuve que empoderar a la mamá, mostrarle a la mamá lo bacán que era, que ella se conmovió, le dije, mira lo que lograste, tienes una chica en la universidad, en tercero, que le dio súper bien, que tiene una pareja estable, que no está en el alcoholismo, ¿cómo lo hiciste? Y ella se emociona y me dice, ay, nadie me había dicho eso nunca en mi vida, porque es una mujer que trabaja en la feria, trabaja en el retail, se las hace todas para poder financiar la vida de su familia, ¿se fijan? Entonces, en el fondo, yo te diría que ahí algo que me sirvió mucho y que si yo lo miro, digo, sí, mi estilo materno me sirve un montón, porque en el fondo yo creo que ella se sintió acogida en este dolor y sintió que de verdad alguien estaba viendo todo el esfuerzo que estaba haciendo por sostenerse emocionalmente y estar ahí donde había llegado, y que nadie lo había visto nunca. ¿Se fijan? Ni un profesor, ni una profesora, ni nada. Así que absolutamente importante, Marcelo. Eso no quiere decir que los hombres no puedan ser buenos terapeutas, no, porque también un terapeuta hombre podría haber visto, si fuera tu caso, otras cosas. Te fijas, podría haber dicho, oh, mira, qué bonito que este papá, aunque yo también se lo dije, pero que se lo diga un hombre, ¿cierto? Algo de género y ahí interesante que analizar, también sería potente. ¿Me explico? Porque aquí tuvo una desadaptación y un rechazo y una adopción que fue muy nutritiva para ella. Yo creo que eso la sostiene. ¿Me explico? Este papá que la adoptó, la eligió, como lo lenguajeábamos en la sesión. Oye, tengo aquí también, bueno, dos felicitaciones. Susana, gracias por explicar a través de un caso, así se comprende mucho mejor. Excelente charla, muchas gracias. Diana Henao dice, muchas gracias, me encantó su energía, conocimiento y pedagogía para transmitir la enseñanza. Soledad, a ver si puedes ayudarle con algo cortito. Dice, como docentes, ¿cómo podemos cooperar en estos casos sin intervenir con las terapias psicológicas activas? Ay, mira, qué interesante. Mira, la semana pasada me tocó dar una charla a los colegas y las colegas de la universidad por esto, de cómo manejar las crisis de pánico, porque tuvimos que contratar hasta TENS, porque las chicas de verdad se desbordan, sobre todo las mujeres, y es muy terrible. Entonces, lo primero que yo hice fue cachar que los colegas están para la embarrada. Entonces, como que hablamos mucho de cómo estar ellos mejor, porque es como esto de la metáfora que yo siempre digo, Adrián, ¿cierto? Del avión. Si yo no me pongo mi mascarilla, no puedo cuidar a un niño, es lo mismo. Si el profe está mal, no va a poder controlar una crisis de pánico. Entonces, tenemos un protocolo en la universidad en relación a qué hacer frente a una crisis de pánico y distintas acciones que puedes tomar como profe. Pero básicamente lo que hablamos ese día harto rato fue que si una alumna de verdad se empieza, me ahogo, me ahogo, me ahogo, primero, si en el fondo la estudiante está en condiciones, que ojalá pueda salir al baño con alguien, y si no, que pueda hacer estas intervenciones que son súper como sencillas, pero es como no tocar, porque ustedes saben que ahora hay protocolos de acoso sexual, etcétera, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, y si uno puede ayudarla a respirar con la persona. Otro día me tocó hacerlo con una niña que no era ni de mi carrera, pero que estaba así en el patio, así, ¡ah! Entonces yo me senté al lado de ella, empecé a respirar sin tocarla, mírame, me puse al frente, me agaché y me puse al frente porque estaba en un banco de plaza,
mírame, mírame. Ustedes saben que el contacto visual es súper importante para que la persona vuelva, ¿cierto?, a tierra. Y eso sí, ustedes se lo pueden enseñar a cualquier persona que sea profe o profa, incluso de colegio, ¿ya? Como respirar al lado de la persona, ojalá que se ponga al frente, e ir respirando lento, lento, ¿cierto? Decirle calma, vamos a ver cómo esto pasa, bajar la angustia y mírame, 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 mírame. Y ustedes saben que cuando la persona ya nos mira, ahí ya logramos un cambio. Y ahí ya viene la TENS, le puede dar ventilación si es necesario, y ahí podemos evaluar un poco la gravedad. Me ha tocado casos desde que se tienen que ir a hospital hasta casos donde se ha controlado de esa forma. ¿Me explico? Ahí son súper distintas porque también, como veíamos antes, tiene que ver también con las redes de apoyo que tenga la persona y los contextos que esté viviendo. Bien, muy bien. Tengo otra apreciación más acá de Yanara Toledo, o no sé si lo dije bien. Excelente la charla, amé la aplicación al caso porque logra comprenderse mucho mejor. Como pregunta, ¿qué consejo como para autorregularse podría haberle dado a Valeria en caso de una crisis de un momento, como por ejemplo en el aula de clases? Claro, ahí ella misma, el bonito, ¿quién preguntó, Adrián? ¿Cómo se llama la Se persona? llama Dayanara. Ah, ahí está, mira, está con la camarita Qué bueno, prendida. me encanta verlo porque si no, Dayanara Toledo. Nara, qué bueno verlos, porque si no es como la pandemia, que como a mí no me gustan las escenas. Entonces, desde ahí te diría, uno cuando trabaja desde lo construccionista busca es que la persona encuentre su manera de calmarse. Entonces, ella encontró esa manera que básicamente es fomentar la ventilación. La gente cuando tiene crisis de pánico se fijan que como que respiran muy cortito. Entonces, ella empezó a respirar más lento. Por ejemplo, cuando el papá lo asaltaron, que le pusieron, imagínense, una pistola y les quitaron el auto, fue así textual, hace 3 semanas atrás. Ella me dice, yo dije, ¿cómo lo hiciste para que no te diera una crisis de pánico? Y sentí que me venía dando, me decía ella. Pero me puse a respirar lento, me puse a respirar lento y dije, yo puedo. Pero ahí te fijas, Dayara, depende de la persona lo que la calme. Una vez tuve otro consultante hace mucho tiempo que él era súper auditivo, si bien hoy día está súper estudiado que las inteligencias son múltiples y no hay como la audición ni ningún estilo, eso es un neuromito. Él lo calmaba mucho la música y fue súper curioso porque en el fondo me dije, ya, ¿qué música te calma? Y la llevó a la sesión y era como un rock pesado. Yo decía, esto a mí me tiraría más de 10 pueblos. Entonces, se fijan, es como que lo que calma a una persona, por eso también a mí me gusta el enfoque construccionista social, me gusta la resiliencia y lo sistémico desde esa mirada, es que lo que a mí me calma como Viviana puede que a ti no te calme como Dayana. Somos todos seres humanos distintos. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar el autoconocimiento, lo que te calme como persona. Y por eso yo creo que tenemos que cada uno de nosotros ver lo que nos ayuda a resiliar, estar mejor, estar bien, hacer deporte, todo lo que hablamos. Si bien hay cosas generales como no ver pantalla 2 horas antes de dormir, también hay cosas que son particulares, ¿cierto? Como canciones que nos evocan tranquilidad, escuchar el mar, mirar una foto, escribir, no sé, cada uno busca distintas cosas que le permitan estar mejor en estos tiempos de tanta complejidad. Bueno, fíjate, Viviana, que lo que dices tú es muy interesante. Me acuerdo cuando me tocó hacer algunas capacitaciones en 2020, la UNICEF, en uno de los apartados que traía acerca de cómo ayudar en la regulación a los padres de niños, ¿no es cierto? Uno de los puntos que me llamó mucho la atención, que uno de repente deja de lado, era que decía, busquen fotos y hablen de los recuerdos que traen esas fotos, por ejemplo, de viajes o de momentos importantes. ¿Por qué? Porque te lleva a un punto cerebral de relajación, de alegría, de buenos momentos, de tranquilidad. Y creo que Exacto. eso también es importante, a veces lo pasamos de lado. Fíjate que, bueno, en este contexto en el cual estamos también, por ahí nos consume mucho lo material, pero invertimos muy poco en los recuerdos, en un viaje, en un paseo, en una salida a fin de semana, si no tenemos que salir afuera del país. Pero sí que esos momentos sean gratificantes y que lo puedas atesorar tú, aunque sea en una foto para poder hablar de ello, mirar eso, como decías tú, el sonido del mar, momentos que te ayuden y creo que eso puede ser bien interesante. Absolutamente. Sí, yo creo que esos momentos son como, cada uno son idiosincráticos, te fijas, como que pueden ser súper distintos. Si yo les pido cierren los ojos y piensen en algo que los relaje, probablemente, no Mm, sé, estoy inventando, la Nicole se conecte con el mar, la Karen con su pololo, estoy inventando, la Carola que la veo ahí se conecte con, no sé, una fragancia, ¿me explico? Como un aroma claro, de cuando niña, con una galleta de Navidad, que estamos en estos tiempos, claro. lo que nos Oye, mira relaja. que bueno, aquí Andrea Ursúa dice, bueno, quizá después podrías dejar algún contacto, qué sé yo. Dice, buenas tardes, ¿cómo se puede brindar primer auxilio a estudiantes universitarios? Somos un nuevo grupo universitario que quiere apoyar y promover ayuda
a otros estudiantes de la Universidad Autónoma de Temuco. Mira, la Universidad Autónoma de Temuco siempre nos sigue, así que qué bueno que estén aquí también. Sí, ahí después les puedo dejar como decía Adrián, yo tengo como un Instagram que es como profesional, donde más bien doy Sí. información de mediación parental digital, que es el tema del doctorado que estoy haciendo ahora. Pero feliz que también me pueden conectar con mi correo, se los puedo dejar acá para que lo tengan. Y me escriben, porque como te digo, nosotros hicimos como un programa para los alumnos, porque finalmente lo que tú dices que es súper importante, te voy a dejar mi Mm, correo personal. Es como los pares a veces son mucho más potentes que los propios, que un profesional, ¿cierto? Entonces desde ahí es súper bueno también capacitar estudiantes que puedan hacerse cargo de esas cosas. Y eso sí se puede capacitar, eso se puede hacer ahí, Adrián, eso se podría buena, hacer. ¿Me explico? perfecto, perfecto. Sí, dime, ¿algo iba a decir, Viana? Ahí está el correo. No, Ah, eso, buenísimo. ahí lo puse. Sí, Bueno, en el fondo, lo que te decía Adrián, que si eso fuera como un nicho de capacitación, eso se puede hacer y con unas mm, 2 sesiones uno tiene para hacerlo. Lo ideal sería como hacer una experiencia como un caso, como teórico-práctica, ¿cierto? Como que sí, alguien actúe y hagamos como, eso se puede hacer totalmente. De hecho, estas charlas que yo hice a los profesores, que a mí me las pidieron, me las pidió el rector de la universidad, en el fondo fue súper bonito porque al final actuaban alumnos míos de tercer año. Entonces, alumno que está con la tecnología y no pesca al profe. Esa era una escena. ¿Qué hacer? Después, alumna que le pasan un uno y se pone a llorar. Alumna con crisis de pánico. Y la otra era alumno que no se quería cambiar de puesto, que se puso choro, así como, siéntese adelante, por favor. No, ¿y por qué? Así, ¿qué hacer en ese tipo de situación? Entonces, como que creo que hacerlo más práctico es súper útil porque la persona hace un entrenamiento y no solamente se queda con lo teórico, ¿cierto? También. Pero eso se puede hacer. Ahí también pueden contactar a Adrián si quisieran alguna cosa más particular o específica, ¿cierto? estaría bueno hacer en algún momento Bien. un curso taller prácticas eficaces o prácticas de conciencia para justamente para lo que estamos hablando hoy día, pero hacerlo un poquito más largo. A mí me encantaría, Sí. por ahí en esa podemos diseñar algún programita para justamente una colaboración o iluminar herramientas que puedan ser significativas para las demás personas, sobre todo en esto, ¿me entendés? Porque es muy, muy importante. Muy importante. Por aquí dice, bueno, una más. Soledad Araya dice por aquí, de Fundación Portas, agradezco mucho esta presentación, sin duda me permite desde la pedagogía trabajar con mis estudiantes universitarios. Claro, sí, sí, hay mucha... esto es como una pincelada, un despertar, una reflexión, lo que nos da Viviana, que es súper interesante, pero es un tema que da mucho más. Yo me imagino que cuando ella misma dice esto de respirar, observar, elaborar un aroma que te lleve a la calma, todo eso, no es todo rápido, todo esto va conduciéndose, ¿no es cierto?, en un contexto y creo que es importante también verlo de esa manera. Exactamente, sí. Y qué bueno, colega, que le hizo sentido, porque claro, yo estoy en el doble rol de profa y de, y de psicóloga. Claro, uno tiene más herramientas, pero en el fondo es súper, súper difícil, porque los colegas, yo diría, lo primero que hay que hacer, Adrián sabe que yo me encanta leer, entonces siempre como atenta, los colegas están pésimos, no solo en los colegios, sino que en las universidades. Entonces, Mm, para cuidar a otros, para ser buen docente, tengo que estar bien conmigo mismo. Entonces, yo siempre parto por ahí, en el fondo, ¿qué están haciendo es. ustedes para cuidarse? Y solo ahí podemos cuidar a los estudiantes, porque si no, no somos máquinas, pues somos seres humanos. Eso mismo, eso mismo. Una cosa muy importante es el autocuidado que le dejamos siempre, lo dejamos siempre para el final. Para el final yo veo cómo estoy y tenemos que empezar por ahí porque tenemos que estar bien, sobre todo en los contextos que estamos, como dices tú, educativo, de terapia, en los lugares. Hoy día a la mañana me tocó hablar con el abogado Hernán Fernández y una de las cosas que hablábamos mucho era que estamos perdiendo la sensibilidad en la terapia, estamos perdiendo la ética, estamos perdiendo un montón de cosas que nos hacen mal también y porque en el fondo no nos cuidamos. O sea, hay gente que tiene casos de trauma, que trabaja con incesto, con una cosa muy sórdida y no nos cuidamos, no nos preparamos para poder limpiar, ordenar un poco en cómo estamos para poder estar bien y para poder proyectar hacia los demás mejores opciones, ¿no es cierto?, de terapia. Así que Viviana, no te voy a quitar más tiempo. Esto es como el martes, pero es un lunes, así que me imagino que uno ha estado con un montón de cosas, así que te agradezco enormemente, como siempre te dije, me encantaba mucho este tema y qué bueno que nos pudiste dar este pequeño espacio, pero creo que fue muy enriquecedor para todos los que están acá, así que yo creo que están todos, en su mayoría, muy, muy contentos, muy felices, que veo ahí muchos aplausos y corazoncitos para ti, así que eso es muy importante.
Muchas gracias a todos, a todos. A mí me encantan estos espacios de compartir como desde la humildad terapéutica, que ojalá todas y todos lo tengan, que yo creo que eso es parte fundamental del enfoque que les queremos transmitir con Adrián. Y feliz si me escriben, me pueden buscar ahí para leer mediación parental digital, etcétera. Y también agradecida que tengan, porque conectarse hoy día, insisto, hoy día es como un lunes, así que los valores, los Sí. bonos, habla muy bien de ustedes, así que ojalá podamos tener otros espacios así. Los felicito a todas y a todos, un abrazo grande y que tengan feliz año nuevo. Gracias, Bueno, Adrián. muy bien para ti. Oye, yo voy ¿cómo se llama? A dejarte, Viviana, para que tú hagas tus cosas. Yo me voy a quedar aquí con la gente un ratito más porque tenemos unos